El Mikoyan MiG-29 es un caza de superioridad aérea de cuarta generación diseñado por Mikoyan en la Unión Soviética en los años 1970, siendo un caza inicialmente diseñado como un prototipo de caza para el programa PFI. Entró en servicio con la Fuerza Aérea Soviética en el año 1983 y continúa en uso con la Fuerza Aérea Rusa, en la Fuerza Aérea Ucraniana, la Fuerza Aérea India y en otros muchos países. Entre los modelos derivados del MiG-29 cabe destacar la versión naval embarcada Mikoyan MiG-29K y la más reciente Mikoyan MiG-35. En el caso peruano, la Fuerza Aérea del Perú en 1995 adquirió a Bielorrusia 16 MiG-29S más 2 29 MiG-29V. En 1999 se adquirieron 3 MiG-29SE. Para comprender el contexto en el cual se produjeron las adquisiciones, debemos tener en cuenta la situación de conflicto fronterizo entre el Perú y Ecuador. La situación que atravesaba el Perú en su frontera norte con el Ecuador entre los años 1991 a 1995-1998 era de gran tensión. En 1991 se enfrentó el incidente del falso Paquisha, que culmina con la suscripción del llamado Pacto de Caballeros. El conflicto del Alto Cenepa tuvo su punto más alto entre enero y marzo de 1995. La alta tecnología adquirida por el Ecuador para la guerra electrónica, sumado al desproporcionado desequilibrio estratégico entre las fuerzas del Ecuador y las peruanas, determinó que en el conflicto armado del año 1995, el Ecuador derribara 2 aviones Su-22, un avión Canberra, un avión A-37, un helicóptero Mi-25 de la Fuerza Aérea Peruana y 3 helicópteros Mi-17 del Ejército Peruano, en tanto que el Perú no logró derribar ninguna aeronave ecuatoriana. Los aviones Mirage 2000 que participaron en el conflicto no tenían armamento aire-aire, así como tampoco tenían autoprotección de guerra electrónica. De hecho, en 1994, las Fuerzas Armadas peruanas tenían muy disminuida su capacidad operativa. La FAB solo tenía el 3.6% de operatividad de sus aeronaves de combate y una defensa aérea completamente disminuida en sus capacidades técnico-operativas. Es bajo ese escenario que se hacen los trámites para la compra de los MiG-29. El 29 de noviembre de 1995 se nombra una comisión FAB para viajar a Bielorrusia y comprobar la capacidad de que se atienden los requerimientos. La comisión estuvo presidida por el oficial FAB Rolando Magni. El 19 de diciembre de 1995, la comisión informó que el material de Bielorrusia cumplía los requerimientos. El 22 de enero de 1996, el COFAB hace un esquema de 2 etapas para la adquisición, considerando la estrategia defensiva-ofensiva, adquiriendo aviones interceptores y equipar al resto de la flota aérea, requiriendo para lo primero 266 millones de dólares y para lo segundo 465 millones de dólares. El 15 de febrero de 1996, el presidente Fujimori encarga al ministro Jorge Camet dirigir los aspectos económico-financieros del contrato. El 6 de mayo de 1996 se promulgó el decreto de urgencia 02896, autorizando el uso de 252 millones de dólares. Firman Alberto Fujimori, Alberto Pandolfi, Jorge Camet y Tomás Castillo Mesa. El 13 de mayo de 1996 se firmó el contrato Vulcano para la compra de los MiG-29. En este contrato, a propuesta del ministro Jorge Camet, suscribe W21 con el argumento de que era una empresa nacional. Ellos podían asegurar el cumplimiento del contrato. Posteriormente, se firman los adendums número 1 el 29 de mayo, el número 2 el 30 de mayo y el número 3 el 3 de diciembre de 1997. Para la ejecución del contrato, el Banco de la Nación abre una cuenta en el Banco Exterior de Panamá, mediante una cuenta de crédito y un fondo colateral por 100 millones de dólares. Los aviones fueron entregados en 1996. Hoy, 29 de julio, Día de la Patria, podemos constatar como país
que se han hecho todos los esfuerzos que se requerían para que la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas, en particular de nuestra Fuerza Aérea, sea plena. Y en consecuencia, no pueda dudarse ni por un segundo de la seguridad y la defensa externa del Perú. Más acá adelante, presidente. Señor presidente, acá adelante, presidente. Señor presidente. En 1999 se adquirieron 3 MiG-29 SE. Existen indicios para pensar que los proveedores rusos se negaron a proveer los repuestos para los 18 MiG-29 que el Perú había adquirido en 1996, ya que no se había respetado el acuerdo establecido al momento de la cancelación de la deuda rusa, y que por ello era necesario realizar la compra de los 3 nuevos MiG-29. Se evidencia que no se sustentaba el contrato en precios unitarios, sino en un monto global de la compra, al que se adecuaban los precios de los componentes del sistema de armas de los MiG-29 rusos. Se confirmó que muchos meses antes ya se habían iniciado las negociaciones con los rusos. Se evidenció una grave deficiencia en estrategia de combate e inteligencia militar, pues todos aceptan que con los 3 MiG-29 rusos, que son casi interceptores natos, el país podía supuestamente pasar a una ofensiva invadiendo Ecuador, cuando dichos aviones no estaban equipados para sostener una ofensiva. El precio de las 3 aeronaves fue $90 millones, cifra menor a la que se pagó posteriormente, que fue de $126.292.029. En julio de 2012 se presentó con ayuda del SEMAN la modernización de 8 cazas, 6 monoplazas y 2 biplazas al estándar SMP. En agosto de 2012, la corporación rusa RAKMIR, en trabajo conjunto con técnicos locales, se logró entregar el primer lote de 8 aviones de combate MiG-29. Para este primer lote de modernización se invirtieron $106 millones. Recordemos que en ese momento se tenían 19 unidades, esto debido a que 2 unidades se habían perdido en accidentes, uno por desorientación espacial del piloto y el otro por desperfecto mecánico. En cuanto a la modernización, estaba la modernización de la aviónica, que incluían pantallas multifunción a color, nuevos controles OTAS, nuevos sistemas SM de comunicaciones y databus, un nuevo IRST KOLS 13SM reemplazó al anterior. El radar N019 Topaz fue modernizado utilizando componentes del radar Phasotron SUG-ME, dando como resultado el nuevo radar N019 M1E, que le daba un alcance de 140 kilómetros de cobertura. En lo que a armamento se refiere, los MiG-29 SMP pasaron de ser aviones interceptores a cazabombarderos multirol, por lo que además de sumar la capacidad de utilizar el misil aire-aire BVR-RVV-AE, también recibió la capacidad de cumplir misiones de ataque a tierra, no solo con bombas de propósito general, sino con bombas guiadas del tipo CAP-500KR y CAP-500L. Además, tuvo la nueva capacidad de operar con misiles aire-superficie del tipo KH-29 y KH-31AP. Finalmente, se le colocó una sonda de reabastecimiento de combustible en vuelo, compatible con el estándar OTAN y muy parecida a la sonda utilizada por los Mirage 2000P. Ese año 2012, el fiscal superior adjunto anticorrupción, Juan Manuel Fernández, solicitó prisión efectiva para 8 personas que contribuyeron por las adquisiciones del MiG-29 y Sukhoi 25 entre 1996 y 1998. De acuerdo a la Fiscalía, en los procesos de compra, los funcionarios públicos recibieron millonarias coimas para contratar con la Fuerza Aérea del Perú. Se estimó que el perjuicio económico en agravio del Estado alcanzaría los $320 millones. El cerebro de las adquisiciones, Vladimiro Montesinos, quien recibió sobornos por $29 millones, se acogió a la terminación anticipada, aceptó los cargos en su contra y recibió la sentencia respectiva. Según cálculos de la investigación fiscal, de este monto, aproximadamente $320 millones fueron destinados a pagos ilícitos que se distribuyeron entre miembros de la cúpula militar, funcionarios del Ejecutivo y los vendedores de armas. En septiembre de 2021,
El Poder Judicial condenó a 7 personas acusadas de haber participado en los contratos durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Las condenas a 4 años de pena privativa de la libertad efectiva recayeron en Juan Silvio Valencia Rosas, Guillermo Santiago Burga Ortiz, Óscar Emilio Fernando Benavides Morales y Eloísa Cristina de la Fuente Suárez. Asimismo, fueron sentenciados el exdirector general de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, Reinaldo Uladislao Bringas Delgado, el exdirector de Tesoro, Marcelino Cárdenas Torres, y el exdirector general del Banco de la Nación, José Luis Miguel del Priego Palomino, todos ellos en calidad de cómplices primarios del mencionado delito. Cabe recordar que el último accidente con el MiG-29 fue en el 29 de marzo de 2019, cuando se estrelló un MiG-29, perdiéndose en el acto, sin daños fatales para su tripulación o los vecinos del área de dicho incidente. El accidente ocurrió poco después de las 9:35 de la mañana durante un vuelo de entrenamiento, informó a RPP Noticias el general FAP Roberto Baxerías, director de comunicaciones de la FAP. El piloto de la nave fue identificado como el mayor FAP Omar Antonio Menacho García, quien salvó su vida al eyectarse del avión poco antes de que se estrelle. Según la versión del propio piloto, el problema se presentó en los generadores de la aeronave identificada con matrícula número 31 que adquirió la FAP a Bielorrusia junto con otras 17 naves por un total de $252.052.420. En un principio, las autoridades del Grupo Aéreo número 6 de Chiclayo manifestaron que las turbinas de la aeronave succionaron los cuerpos de varias aves que aparecieron por la zona. Luego se manifestó que se trató de una falla humana. Solo después de que el comandante Ricardo García se reuniera con los congresistas, surgió la tercera versión sobre los presuntos problemas que se presentaron en los generadores de la máquina, lo que impidió direccionar bien el MiG-29. El diario La República ha publicado reportes de la FAP al Ministerio de Defensa en los que se indica que cuando se compraron los MiG-29, solo 2 motores eran nuevos y el resto overhauleados o repotenciados, y que habían alrededor de 4 máquinas inoperativas a diciembre del 2000 que esperaban la llegada de repuestos desde Bielorrusia. La destrucción total de ambas aeronaves dejó una pérdida que supera los $28 millones, según el costo oficial que informó la FAP al Congreso de la República. Según los medios de aquel año, la caída del aparato confirmaba las sospechas sobre la deficiente calidad de los 18 MiG-29 y otros 18 Su-25 adquiridos a Bielorrusia por más de $402 millones.